Bien, en este video vamos a conversar sobre librerías. ¿Qué son las librerías? No solo en el entorno de Arduino, sino en general, en todos los lenguajes, porque son un mecanismo muy utilizado. Una librería básicamente es un código reutilizable, ¿sí? Que está empaquetado y se distribuye, obviamente escrito de la misma forma que escribimos los demás códigos en ese lenguaje, en un lenguaje específico, por supuesto. No es que una librería sea multilingüaje, es decir, está diseñada para un lenguaje específico. Básicamente es un código empaquetado, reutilizable, que se puede distribuir y que otros pueden utilizar en sus propios proyectos. Es muy normal, repito, en todos los lenguajes, no solo en la estructura de trabajo de Arduino. En Arduino es muy habitual, si ustedes bajo el IDE de Arduino se dirigen, aparte de herramientas, a el administrador de bibliotecas, es muy habitual que ustedes a través de este administrador puedan incluir librerías en sus códigos, mejor dicho, instalar librerías que después pueden incluir y reutilizar en sus códigos. El objetivo de una librería básicamente es ese. Por un lado es la modularidad, es encapsular código reusable que yo pueda aprovechar en diferentes proyectos y en este caso como usuarios, como terceros, que nos permita reusar código que otros han desarrollado y que nosotros no tengamos que volver a escribir desde cero ese código. No hay nada de malo en escribir un código desde cero, por supuesto. De hecho, al momento de aprender está muy bien porque nos permite entender mejor cómo funcionan determinadas cosas. Pero después, al momento de trabajar de forma más ágil, más rápida, las librerías tienen muchísima utilidad porque nos solucionan y nos agilizan justamente mucho el trabajo. En lugar de tener que trabajar desde cero, escribiendo todo desde cero, trabajando posiblemente a más bajo nivel, directamente con acceso a registros y demás, en el caso de los microcontroladores, trabajamos con un código mucho más amigable. Todas estas opciones de librerías que ustedes ven acá, por ejemplo en el gestor del IDE de Arduino, son librerías que están mantenidas por diferentes desarrolladores, diferentes responsables, y están alojadas, están mantenidas bajo la estructura de GitHub, que como ustedes saben nosotros hemos venido utilizando GitHub, pero básicamente para guardar contenidos que ustedes puedan acceder. Pero recuerden que GitHub es un gran repositorio, es una estructura de servidores Git que permite alojar contenidos para mantenimiento. Recuerden que el objetivo de Git es hacer un seguimiento, un control de versiones. GitHub no es más que un gran repositorio online que nos permite realizar un control de versiones. Para lo que es programación, librerías y muchos otros códigos, es algo muy útil, muy práctico, porque nos permite cargar diferentes versiones, mantener online diferentes versiones, actualizar determinadas cosas sin perder otras versiones anteriores, ¿sí? Por lo tanto, para lo que es programación, GitHub se utiliza muchísimo. Bueno, en este caso, el IDE de Arduino, justamente, todas estas librerías que nosotros podemos instalar acá cómodamente a través del gestor, están alojadas en realidad en GitHub, y el sistema automáticamente las descarga y las maneja desde ahí. Cuando ustedes necesiten para un determinado proyecto agregar una determinada librería, si ya la tienen instalada en su sistema, en su IDE de Arduino, no hay ningún problema, la pueden directamente usar. Si necesitan agregarla, vamos a suponer en este caso que nos interesara agregar la CRC32, simplemente nosotros abrimos el gestor de librerías, nos dirigimos a la que nos interesa y cliqueamos en instalar. ¿Sí? Es tan simple como eso. El sistema se encarga del resto y automáticamente nos va a aparecer, después de unos segundos, un mensaje instalado acá. Yo voy a filtrar ahora, fíjense, voy a mostrar solamente las que tengo instaladas en el sistema. Ven cómo al costado, al lado de cada librería, figura la leyenda install. ¿Sí? Solamente eso. También pueden instalar librerías manualmente. Lo pueden hacer manualmente.
descargando desde GitHub un archivo zip, por ejemplo, o cargándolo ustedes a mano en los directorios de librerías del IDE de Arduino, pero esta es la forma más cómoda, más práctica y que van a utilizar más habitualmente. Eso es por el lado de la instalación, ¿sí? Recuerden, una librería no es más que un paquete de código reusable que ustedes aprovechan, que ustedes mismos podrían haber escrito, ¿sí? Para usar en otros proyectos, ¿sí? O muchas veces, como en este caso, han escrito otros, es código de terceros que ustedes incluyen para poder usar en el código propio. Esa es la primera parte, que es lo que respecta a cargar la librería en el sistema, en este caso en el Arduino IDE, para poder usarla. ¿Cómo la incluyen en su código? Bien, fíjense, yo acabo de utilizar una librería que se llama SimpleDHT para un sensor de temperatura. Vamos a ver un ejemplo similar a lo que ya hemos estado utilizando. Pero lo que nos interesa en el caso de cómo manejar las librerías es esta línea. Fíjense, yo acá estoy utilizando un cardinal include. Este cardinal include básicamente es lo que se llama una directiva de preprocesamiento de C. Es una directiva que pueden utilizar en C, C++, que le indica al sistema que debe incluir esta librería. Yo obviamente no abro la librería, copio todo el código y lo pego acá en mi sistema, en mi código, sino que simplemente uso una directiva de preprocesamiento, un cardinal include, para indicarle al sistema que tiene que utilizar y que tiene que agregar esta librería al momento de compilar mi código. No solo no funcionaría copiar y pegar, sino que muchas veces una librería está compuesta por diferentes archivos, ¿sí? No todo está incluido en un único archivo. Normalmente, como mínimo, ustedes van a tener un archivo .h. Este archivo .h es un header de C o C++. Podrían incluir algo solamente a través de un archivo .h, donde colocaran algunas funciones o algunos elementos. Al momento de organizar código, ustedes lo podrían hacer, en vez de tener todo en un solo archivo. Si se fijan incluso acá, pueden generar pestañas nuevas, nuevos archivos. Normalmente cuando ustedes programan un sketch de Arduino, utilizan un solo sketch y ponen todo ahí. Pero nada los limita a no agregar otros archivos. O sea, ustedes podrían crear otros archivos y empezar a dividir las cosas para organizarlas mejor. Esos archivos podrían tener extensión .h, pueden crear archivos con extensión .h y colocar funciones, distintos elementos en diferentes archivos e incluirlos de esta misma forma. Una librería organizada de C normalmente tiene dos archivos, un .h y un .c o .cpp si sería de C++, ¿sí? Donde están los contenidos completos, efectivos de la librería. El .h es un header, es un archivo de encabezado que notifica al sistema cómo está organizada la librería, cuáles son los diferentes elementos, clases, métodos, etcétera, que esa librería define. Y el .c o .cpp son los contenidos reales de la librería. Pero yo podría tener más archivos, ¿sí? Mínimamente, repito, mínimamente una librería por lo general tiene un .h y un .c o .cpp. Por esa razón ustedes utilizan el nombre con el .h al momento de incluirla en el IDE de Arduino. Y este cardinal include es la directiva para hacerlo. Esta es la sintaxis, ¿sí? Con el mayor y menor, es la sintaxis habitual. Tienen también una sintaxis alternativa que es esta, con comillas. Las dos opciones funcionan. ¿Cuál es la diferencia? Que al momento de precompilar y luego compilar el sistema, si yo coloco entre comillas el nombre de la librería, el sistema primero busca la librería en el mismo directorio donde tengo yo grabado el contenido de este sketch. Primero la busca ahí y después en los directorios de librería del Arduino IDE. Si en cambio yo uso mayor-menor, solamente va a los directorios del IDE, ¿sí? No busca en el directorio propio del sketch, ¿sí? Del código que yo estoy armando, de mi código personalizado. Esa es la diferencia. Las dos van a funcionar, mayor-menor o comillas, ¿sí? Pero el mayor-menor no busca en el directorio propio del sketch
Las comillas sí, primero priorizan el directorio del sketch y después buscan librerías en los directorios del IDE. ¿Para qué les sirve eso? Porque bueno, a veces ustedes pueden tener una librería instalada y les puede interesar usar una versión específica, lo que fuera, entonces cargan esos archivos en el propio directorio donde tienen el sketch para evitar usar los del sistema, utilizan las comillas. De esa forma, primero el sistema, el precompilador va a venir, el preprocesador, mejor dicho, va a venir a ver al directorio del sketch. Una vez que tienen incluida la librería, ya pueden comenzar a utilizarla. En este caso, esta librería SimpleDHT genera un objeto, ya vamos a ver una clase, perdón, ya vamos a ver más adelante en mayor detalle esto, una clase que se llama SimpleDHT11. Yo, utilizando esta clase, genero un objeto, acá puedo darle cualquier nombre, con el cual yo manejo, en este caso el sensor, y después utilizo métodos que ya tengo definidos en la librería para trabajar. Si se acuerdan, nosotros estuvimos usando un sensor analógico a través de Tinkercad, estuvimos leyéndolo con un analog read, aplicando una pequeña fórmula para hacer una conversión, tener una lectura útil en grados de lo que el sensor nos da. Recuerden que el analog read realiza una lectura dentro de un determinado rango de voltaje, en el caso de un Arduino Uno, 0 a 5 volt. Lo convierte a través de un conversor, un ADC, un conversor analógico digital, lo convierte a un valor entre 0 y 1023, en el caso del Arduino Uno, insisto, porque tiene un conversor de 10 bits, otras placas eso va a cambiar, va a tener mayor o menor resolución, y ese valor, una vez que yo lo obtengo de la lectura, necesito convertirlo a su vez a un valor útil. El fabricante me va a indicar qué fórmula, qué opción yo tengo que aplicar para poder convertirlo en algo legible, en el caso de un sensor de temperatura, a grados. Bueno, todo eso yo lo hago a mano. Si estoy escribiendo mi código desde cero, lo hago a mano. En este caso, yo tengo conectado un Arduino con un sensor, un Arduino Uno, con un sensor DHT11, que es un sensor muy común de temperatura y humedad, y en vez de hacer las lecturas a mano, incluyo una librería para hacerlo a través de la librería. Por eso, vean que en el código en ningún momento yo tengo un analog read o un digital read, si fuese un sensor digital. En ningún momento hago una lectura directa. Yo simplemente incluyo la librería, inicializo un objeto para poder trabajar con los elementos de esa librería y, bueno, en este caso el objeto yo lo llamo DHT11 y acá fíjense que simplemente a través de un método que se llama read, esto ya yo no puedo usar cualquier nombre acá del método, este método ya está definido en la librería, DHT11 sí, este nombre yo uso el que quiero acá, pero tengo que utilizar un método de los que ya tenga definido en la librería, en este caso el read, que asigna a estas dos variables, que son temperatura y humedad, asigna los valores que lea en ese momento y yo a partir de ahí ya las puedo utilizar. Fíjense, si yo subo esto a la placa Arduino con un control U, compila, linkea todo lo necesario, es decir, busco la librería, incluyó todos los códigos necesarios, compiló. Si yo ahora observo, vean que tengo un valor que está leyendo cada 1,5 segundos, vean que acá yo puse un delay de 1,5 segundos, me indica una temperatura de 23 grados y una humedad de 55%. Si yo tapo, por ejemplo, un poco el sensor, ¿sí?, va a variar la humedad y va a variar la temperatura. Estos sensores de DHT11, ¿por qué yo incluí acá este delay? Bueno, porque no son sensores de alto rendimiento, tienen, digamos, una frecuencia de operación baja, alrededor de 1 Hz, es decir, yo no puedo hacer lecturas de menos de 1 segundo, yo tengo que darle un espacio de 1 segundo o más al sensor entre lectura y lectura. Pero bueno, no era el objetivo de este video, sino simplemente mostrarles cómo ustedes pueden incluir, primero instalar como vimos al principio, después incluir una librería a través de esta directiva de preprocesamiento del Cardinal Include y declarando, bueno, inicializando el objeto que corresponda, esto ya va a depender de cada librería, el propio desarrollador les va a indicar cómo hacerlo, bueno, utilizar la librería, utilizar los métodos disponibles en ese objeto para poder trabajar.
En este caso, en vez de analog read, de digital read, estamos utilizando un método read para asignar, ya esto lo hace la librería, y asignar a estas dos variables que hemos definido más arriba, los valores que esté leyendo en ese momento del sensor y poder utilizarlos en la consola serial, como podría ser en un display LCD o en cualquier otro lugar donde necesitemos enviar los valores. Bueno, son los conceptos básicos de librerías. Repito que van a utilizar mucho, porque muchas veces justamente para sensores, para distintos elementos, a efectos de simplificar el código que ustedes deben escribir, van a reusar código a través de librerías. Eso les va a ahorrar mucho trabajo y mucho tiempo al momento de desarrollar el código principal de ustedes.